Bienvenidos a una nueva edición de Olejizar, un espacio pensado para reflexionar y dialogar sobre distintas áreas del derecho desde una mirada académica. Mi nombre es Matías Quiaique y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre algunos ejes relevantes vinculados principalmente al derecho de familia y al campo de la salud mental. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Julio Martínez Alcorta, especialista en la materia. Julio, es un honor tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por tu predisposición, por unirte. Además, nos va a estar acompañando como entrevistador Iván Rocht, quien aportará algunas preguntas y reflexiones desde una perspectiva sociológica, enriqueciendo el análisis jurídico de los temas que vamos a tratar. Te doy la palabra, Iván. Dale, antes que nada, bueno, muchas gracias por la oportunidad y por permitirme hablar en este momento, Mati. Y también quería agradecerle a Julio por estar con nosotros hoy y por darnos la oportunidad de entrevistarlo con la visión y todo lo que pueda aportar para el día de hoy. Así que nada, mil gracias. Te quería preguntar cómo estabas y también preguntarte si estás llevando a cabo alguna actividad académica o profesional en este momento que te gustaría comentar, Julio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, un honor poder participar acá. Así que bueno, esperemos poder hacer un pequeño aporte. Sí, actualmente soy docente en la Universidad de Buenos Aires, principalmente ahí. He participado de algunos proyectos de investigación en el marco de algún UASIT. Así que pero básicamente la actividad académica mía en lo principal es la docencia. Trato de cada tanto hacer algún aporte publicando con alguna reflexión o alguna investigación que hemos hecho. Así que es eso, digamos, lo principal de mi actividad académica, me refiero, ¿no? Claro. ¿Y hay algún proyecto que estés pensando, por ejemplo, ahora mismo que te gustaría empezar o tomar más adelante? Mira, proyectos de investigación ahora no hay ninguno en puerta. Terminamos uno hace un par de años con el doctor Seda que lo dirigió, que se dedicó principalmente a la investigación de la discapacidad y el derecho sucesorio sobre alguna modificación de la legislación en virtud de la definición que trae de discapacidad el Código Civil y Comercial. Y después hay un tema, bueno, más vinculado con una mejora a los descendientes con discapacidad, que bueno, también hemos trabajado estos temas. De hecho, a partir de ahí pusimos eh, la posibilidad de presentar al Congreso un proyecto de ley, pero bueno, las chances de que eso después sea tratado y aprobado para modificar la redacción del artículo siempre son difíciles, pero bueno, hemos trabajado bastante con eso. Terminó el año pasado, así que todavía es bastante reciente, así que todavía no hay un nuevo proyecto en danza. Vamos a ver qué se va cocinando, ¿no? Claro. Y no, nada, para mencionar más que nada, para que quede como grabado en la entrevista, nada, es para mí, te vuelvo a agradecer la oportunidad de poder entrevistarte y todo, Julio, porque además, bueno, tengo entendido, o al menos a mí me comentaron, que sos especialista en varias áreas dentro de lo que es la UBA, de la UCA. Sí, Eh, Recién mencionaste que, bueno, que es artículos, que sos profesor, sos abogado, si mal no me equivoco. sí. Eh, ¿En qué áreas, por ejemplo, vos das clases y en qué, bueno, artículos ya lo mencionaste, así que no, eso no, pero ¿qué das clase, por ejemplo? Mira, yo en el ámbito académico doy clases hace muchos años. Troncalmente, digamos, mi materia madre es familia y sucesiones. Ahora tengo a cargo un curso del ciclo profesional orientado, que se llama Divorcios y Efectos. Tengo un proyecto de presentar un segundo curso vinculado con filiación y el ejercicio de la responsabilidad parental. Así que eso sí es un proyecto, pero bueno, no de investigación, pero sí de docencia para tener otro CPO,
ofrecido a la comunidad académica, y yo hice dos especializaciones, es correcto. La primera hace muchos años justamente en Derecho de Familia, que lo hice en la Universidad Católica, y después, muchos años después, hice la segunda especialización en Derecho de Daños, que son las dos grandes áreas que yo además trabajo en una defensoría. Por supuesto que se tocan muchos temas del derecho privado, pero digamos de alguna manera son los temas que llegan en mayor cantidad. Bueno, yo en el medio llevé adelante mi tesis doctoral, también en la Universidad de Buenos Aires, hice la carrera docente en la Universidad de Buenos Aires, así que bueno, le he dedicado una cantidad de tiempo importante a estos temas, que bueno, un poco son nuestra pasión, ¿no? Eh, y tenemos la fortuna de poder trabajar estos temas y poder seguirnos formando y tratando de alguna manera de colaborar en la formación de las nuevas generaciones, que creo que es muy importante, ¿no? No solamente para que tengan una solidez técnica, que es difícil de lograr, es mucho más difícil de lo que parece, por múltiples razones, excede un poco por ahí explicarlo acá, o cuál es mi diagnóstico por lo menos, pero me parece que es muy Claro, importante que el alumno no solamente tenga una muy buena formación técnica, porque tiene una gran responsabilidad social al momento de ser egresado, va a tener una lapicera. Recuerden que acá en Argentina los títulos son todos habilitantes, es decir, no se rinde un examen como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder obtener una matrícula, ¿sí? Acá automáticamente todos los egresados están en igualdad de condiciones. Se haya recibido con un 4 de promedio, se haya recibido con un 10, tenga 20 posgrados o no tenga ninguno, 20 años de ejercicio profesional o ninguno. Entonces, claro, esto convierte, a mi modo de ver, la actividad docente en una actividad de mayor responsabilidad, porque esos chicos, o esas chicas, porque principalmente son gente jóvenes, van a salir inmediatamente. Entonces, tienen que tener una buena formación técnica, y también es muy importante formar en la conciencia de la responsabilidad social y profesional, que ellos van a tener una responsabilidad, en este caso con sus clientes, entendiendo por cliente no una relación comercial o limitada a una relación comercial, sino en un sentido más romano de la palabra, es decir, la persona protegida. El cliente en sentido, digamos, latino, es un concepto mucho más amplio, la persona que uno protege. El abogado protege los intereses de, entre comillas, su cliente, ¿no? No necesariamente signado por una relación comercial, más allá de que después nuestras leyes presuman la onerosidad de nuestro trabajo. Pero dejando de lado el aspecto ese, está la responsabilidad con las personas que vienen a consultarnos. Para muchos, efectivamente, esa actividad va a ser la fuente de alimentación de sus familias, con lo cual también tienen que cuidar ese crédito alimentario por ellos y por las personas de las que dependen. Y por otro lado, también por la propia responsabilidad legal, digamos, porque pueden terminar después con serias consecuencias civiles o incluso penales. Entonces, formarse bien, ser responsables, es parte de una formación integral. Y eso no hay que perderlo de vista, ¿sí? claro, Porque uno no es una cosa que sale ahí a trabajar como un mero productor de escritos sin ninguna otra consideración. Me parece que los abogados o los profesionales en general tenemos este plus de responsabilidad que a otras profesiones a veces no se les exige, ¿no es cierto? Este es el estándar al que deberíamos tratar de llegar. Bueno, esto después también podría dar lugar a un montón de otras reflexiones en torno, por ejemplo, puntualmente en la Universidad de Buenos Aires, que es con la que yo estoy vinculado, o tengo filiación mm, académica, es bueno, ¿qué clase de docentes queremos, ¿no es cierto? Porque me parece que acá habría que dar un debate, y no me quiero ir mucho de tema, acerca de la profesionalización de los cuerpos docentes, que me parece que en Argentina tenemos una seria deuda con esto, ¿no es cierto? Uno mira lo que ocurre, por ejemplo, en las unidades académicas de otros países y encontramos que son de dedicación mayormente exclusiva, y es más, el profesor, digamos, ad honorem o de dedicación simple, es casi alguien eh, de segunda categoría, más vinculado con una mera práctica. Me parece que el profesor tiene que ser más profesor, y está muy bien que el que sea juez, el que sea abogado de la matrícula sea abogado de la matrícula, pero son dos calidades que no necesariamente
confluyen en un mismo sujeto. Hay quienes tienen la habilidad de ser un buen abogado de la profesión y ser un buen docente, pero esto muchas veces no coincide. Entonces, que después se utilicen estos cargos para obtener cierto puntaje en un concurso, por ejemplo, en la magistratura, o en un cierto prestigio, de alguna manera desnaturaliza la actividad, porque la intención es tratar de formar buenos cuadros. Y para esto se requiere una vocación que también le permite al profesor vivir y tener una adecuada formación. Digo, porque el profesor también tiene que estar permanentemente investigando y formándose, ¿no es cierto? Sí, Esto eso, es un compromiso para toda la vida, ¿no? La profesión que uno abraza. De alguna manera es un sacerdocio, ¿no es cierto? Uno no es que, bueno, voy a ser el profesor 5 minutos, 5 años y me voy. No, no, debe comprometerse y lleva mucho tiempo en la formación, no solamente del contenido que uno quiera dar, sino en la formación pedagógica. Cómo voy a transmitir esto? Además, fíjate, no me quiero tampoco ir demasiado de tema, pero la población estudiantil también va cambiando. Ahora, por ejemplo, sí, con la introducción de todas las nuevas tecnologías, bueno, ¿cómo un profesor de hace 20 años o 30 años atrás se acomoda a esta nueva realidad? Porque tiene que transmitir estos conocimientos de otra manera. Entonces, esa es una pregunta que después, bueno, te vamos a preguntar porque justamente en el cuestionario de las cosas que te queríamos preguntar, una es eso, ¿no? De las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos. sí, Pero bueno, también como para dar un poco, si te parece, el cierre a la introducción y ahí empezamos con las preguntas. Esto dale, igual lo rescato y te lo voy a preguntar después, así después lo podés profundizar. bueno, No, como para cerrar era nada que quería mencionar para que quede la grabación, bueno, que vos habías formado parte de la subcomisión de la salud mental en su momento, presidida por el doctor Alfredo Kraut, sí, convocada para la comisión reformadora, contribuir en lo que fue la redacción del texto correspondiente a lo que fue el anteproyecto de unificación del Código Civil y Comercial, que bueno, poco estaba por ahí, y exactamente. participaste en lo que fue diversos artículos y capítulos. Exactamente, cuando se salió el proyecto de redactar el Código Civil y Comercial, que no fue una reforma del Código Civil a diferencia de lo que vino sucediendo anteriormente, sino que era redactar un nuevo código. Hubo otros proyectos de redacción de Código Civil y Comercial que no prosperaron, pero que, bueno, finalmente este sí prosperó. Se le dio un plazo a la comisión, que estuvo integrada por el doctor Lorenzetti, la doctora Temel Magia de Calucci y Jaiton de Nolasco, y ellos a su vez, ellos tres designaron a un secretario general, que fue el doctor De Lorenzo, y se dividió el Código Civil y Comercial en 30 o 33 subcomisiones. La subcomisión, digamos, de salud mental estuvo a cargo, o sea, todo lo que tenga que ver con capacidad jurídica estuvo a cargo del doctor Kraut, y yo colaboré junto con otros profesionales en la redacción del articulado en orden a tratar de adecuar lo más que se pudiera a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que trae una reformulación del concepto de capacidad jurídica. Entonces, como ese instrumento internacional de derechos humanos es vinculante para el país, teníamos la obligación de alguna manera de tratar de acercar, no, de alguna manera no, la plena obligación de tratar de llevar la legislación interna a que fuera congruente con el texto de esa convención. Bueno, en eso trabajamos a lo largo de todo un año, no tuvimos mucho tiempo, tuvimos un año, así que yo trabajé con el doctor Kraut en aquellos años cuando él era secretario general de la Corte. Es más, obviamente esto, Julio, gracias por este análisis desde de tu experiencia, tu conocimiento. Me quedé pensando en esto del bar exam, que uno a veces ve en las películas, ¿no? Yo siempre lo suelo un poco asociar con este examen que tienen que dar la gente, ¿no? Que quiere ser, seguir lo que viene a ser todo lo que es escribano, ¿no? Un escribano Sí. público, parecido. Pero es verdad esta la facilidad de con un título obtener una matrícula, ¿no? Por eso capaz hay una diferencia con los honorarios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y acá no hay una diferencia muy grande. Pero Sí, para también cerrar eso, sí, eso obedece a otra realidad, ¿no? sí. Acá, bueno, voy a decir una cosa que parece una obviedad, pero me parece que acá la gente no tiene la capacidad económica en promedio que tienen en un país como Estados Unidos, que es un país más rico que nosotros. Entonces, el valor hora, por supuesto, no se puede pagar de la misma manera. Y yo incluso iría más lejos. Yo creo que uno debería estar autorizado para ejercer por especialidades.
Pero si vos te dedicás al derecho de familia, no sé de derecho laboral. Y en todo caso, asegurame que sabes de derecho laboral y de derecho de familia. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe todo. Y hoy el derecho tiene una complejidad tan grande. Hay un intercruzamiento de normas y sus respectivas interpretaciones, porque hay que conocer mucha jurisprudencia. Y esto siempre lo señalamos en los cursos. Fíjense ustedes que el Código Civil y Comercial, solo para tomar el derecho privado, hoy tiene una redacción de textura mucho más abierta de lo que lo tenía el Código de Vélez, que era mucho más casuístico. Con lo cual, esto dota de mayor empoderamiento a la jurisprudencia. Yo, para poder saber estas normas más generales, qué están que nos quieren decir, tengo que ir a ver la sentencia de los jueces del lugar a donde yo voy a trabajar. Fíjense ustedes que si yo me matriculo en la provincia de Buenos Aires, no puedo ejercer en Capital Federal o no puedo ejercer en la provincia de Santa Fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de leyes que difieren, para empezar, las leyes procesales. Entonces, si esto tiene un impacto significativo, cuanto más una especialización. Digo, me parece que esto tiene que ver también con la calidad del servicio que uno le quiere dar a la sociedad. Bueno, yo creo que la gente a la que nosotros nos dirigimos, repito, la responsabilidad que tenemos frente a la persona que viene a confiar su patrimonio, sus relaciones de familia, su capacidad civil o su libertad, requiere que tengan la mejor atención posible, desde lo profesional y desde lo ético y de lo humano, ¿no? Entonces, bueno, para mí todo esto es como un combo, digamos, de alguna manera que en algún momento debería ponerse en discusión. Es tan solo mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, es así como lo planteás. Volviendo a esto de los aportes y demás, me gustaría destacar, sí, bueno, que Julio es un verdadero doctor, se van a enojar los colegas, pero realmente es doctor en el área del derecho civil. Y cabe destacar esta tesis doctoral, ¿sí? Que realizó en su momento, titulada, le voy a decir el título, no sé si te molesta, Julio, No. em, la autonomía de las personas con discapacidades mentales para la toma de decisiones jurídicas, una mirada inclusiva a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y este tema ahora está más en auge de cuando seguramente realizaste o abordaste el tema, ¿no? Es una temática que hoy en día está muy importante para ser abordada, hay una necesidad de cambio urgente. Pero especialmente quería remarcar que el tesista, bueno, fue Julio, y la dirección tuvo Ricardo Rabinovich, ¿no? Que le mandamos un gran saludo, ¿sí? Excelente profesor, docente de la Casa de Estudios de la UBA. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en el CBC, en una materia que tocábamos temas de derecho romano, y la verdad fue un lujo tenerlo, me llevó un montón de experiencias por su calidad humana como por su profundo conocimiento jurídico. Así que quería hacer ese breve comentario a Ricardo, sí, que lo apreciamos mucho también. Bueno, vamos a cerrar esta breve presentación y bueno, con un poco de análisis también en algunos temas muy interesantes. Vamos a ir de lleno con los temas que nos tocan hoy. Sí. Se va a dividir la entrevista, o yo me gusta mejor decirle esta charla, porque vamos aportando distintos puntos de vista, discusiones académicas y demás, desde una perspectiva más jurídica, doctrinaria, y otra perspectiva más jurídica, sociológica, que se va a encargar Iván, que antes un poco estábamos justamente comentando esto. Bueno. Primero vamos a irnos al Código de Vélez, ¿sí? En comparación con el nuevo Código Civil y Comercial a partir de agosto de 2015, ¿no? Que tiene plena vigencia. Em, Sobre este tema, Julio, ¿cómo evaluás los principales cambios introducidos en el ámbito del derecho de familia y qué avances o retrocesos advertís hoy en la práctica diaria de los operadores jurídicos? Mira, el Código Civil de Vélez fue un código muy bueno. Vélez Arfiel no era ningún improvisado. Más allá que tuvo que escribir un poco rápido el código, especialmente los últimos libros, y eso lo llevó a tener algunas contradicciones. Lo cierto era como ese viejo Ford Falcon que todavía seguía funcionando. Sí, es cierto, ya no tenía todas las medidas de seguridad, no tenía, digamos, los mejores estándares de consumo, pero nos podía seguir llevando. Hoy tenemos un código civil y comercial mucho más moderno, un código civil y comercial
que se apoyó en el proyecto de 1998, el cual a su vez se apoyó en el Código Civil de Quebec. El Código Civil de Quebec tuvo la particularidad de que la provincia contrató a los mejores juristas del mundo para su redacción. En el caso del Código Civil y Comercial vigente, no se contrató a nadie, ni se fue a buscar a juristas externos, pero sí participaron, y no lo digo por mí, sino por los presidentes de las subcomisiones, eh, l- los más importantes juristas del país, o casi todos, por supuesto no todos, con lo cual es un código civil y comercial, a mi modo de ver, muy bien hecho y que nos adelantó sustantivamente. Pero aún así todo se le puede criticar de que no fue lo moderno que pudo haber sido para ya el tiempo que venía andando. O sea, ¿significó un gran avance legislativo? Sí. ¿Significó todo lo que quizás hubiéramos podido avanzar? Probablemente no. El área que más cambió, en el que más impactó, fue en el derecho de familia, pero quizás el que generó mayor suspicacias o mayor debate o mayor controversias fue en materia más del comienzo de la vida, ¿no es cierto? Que no es tanto ya más desde el punto de vista metodológico, integrante del derecho de familia, sino de parte general. Pero en materia de derecho de familia, las grandes modificaciones tuvieron que ver en materia de divorcio con la supresión de las causales. Antes teníamos el divorcio, teníamos lo que llamábamos remedio, el divorcio-sanción, en el cual en el divorcio-sanción podíamos hacer una atribución de culpa con consecuencias civiles, pero esto llevaba a que los juicios de divorcio fueran mucho más encarnizados, ¿sí? Entonces, al final el derecho o la actividad judicial más que el derecho, de ponerse en servicio, de reorganizar la familia con una mirada pacificadora, de cara al futuro, o sea, la relación ya está rota, no podemos hacer nada, la gente ya, cuando llega a los tribunales para divorciarse, ya está divorciada de alguna manera, o sea, van a formalizar algo y a buscar orden. Entonces, de alguna manera esos juicios contradictorios, controversiales, que había que abrirlos a prueba para justamente acreditar la culpa de a quien nosotros decíamos que era responsable por la destrucción del vínculo matrimonial, nos encontrábamos, no digo siempre, pero mayormente, al final en peleas que lo que hacían era agravar cualquier acuerdo de reorganización pacífica hacia el futuro. Entonces, aquellos que tuvieron a su cargo la redacción tomaron este dato de la realidad, dijeron, bueno, esto así no va, no sirve, nosotros tenemos que buscarle una forma distinta de organizar el divorcio, y lo que hicieron fue eliminaron las culpas y nos quedamos solamente con el formato del divorcio objetivo, ¿sí? Y a esto le hemos agregado, o le han agregado, esta idea de incorporar una suerte de acuerdo en miras, aunque sea parcial y no total, en miras a reorganizar pacíficamente el futuro. De esta manera, el mal llamado divorcio express, a mi modo de ver, porque los divorcios objetivos de antes no era que tardaban mucho más que los que tardaban ahora, en realidad, la idea que subyace no es que la gente se divorcie más rápido porque total es un trámite, sino que la gente no vuelva a enfrentarse, a no recrudecer los conflictos, bastante con todo lo vivido. Bueno, en esta idea se inserta el nuevo Código Civil y Comercial. Perfectible, sin dudas, hay aspectos que podemos mejorar, sin dudas, pero me parece que la actividad jurisdiccional esté al servicio en materia de familia, quizás no arreglar la vida de las personas, porque esto sería pretender demasiado, pero por lo menos a no complicárselas más, a no seguir echando nafta al fuego, ya es muchísimo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista ha sido un gran aporte. El otro gran tema del derecho de familia, que ha sido más controvertido, fue la introducción de la voluntad procreacional. Y acá sí veo tensiones. Por ejemplo, por un lado encontramos que el Código Civil y Comercial, en función de mm, tratar de que aquellos padres que quieran ser padres y que por las vías naturales no han podido, por las razones que fueran,
puedan llevar adelante su proyecto de paternidad a través de este concepto de lo que interesa o lo que prima es la voluntad procreacional. Pero por el otro lado, el Código Civil y Comercial sigue dando gran preeminencia a la identidad biológica. Entonces acá quizás sí hay una tensión, al menos para reflexionar, para decirlo en castellano, en qué quedamos. Voluntad procreacional, identidad biológica, porque evidentemente muchas eh, voluntades procreacionales, la coincidencia con la identidad biológica no va a estar presente. En algunos casos sí, pero no siempre. Entonces, estas son quizás, esta quizás es a mi modo de ver la gran tensión que queda en el Código Civil y Comercial, que de alguna manera no va a ser fácil de resolver y que me parece que va a necesitar también de un nuevo debate legislativo que lo revitalice al tema. En este sentido, me parece que el Código Civil y Comercial intentó poner una cuña para avanzar en este sentido, pero bueno, me parece que en algún momento, en una segunda etapa, esto tiene que ser de alguna manera rediscutido, ¿no? Excelente, Julio. Es más, en este modelo de familia que un poco instauraba este antiguo código de Vélez, este modelo de familia, si se quiere, de orden público, ¿no? Se ve un poco cómo quedó desfasado no solo en Argentina, sino en todo el bloque occidental, ¿sí? En el sentido de algunos informes y demás muestran cómo esta tasa de nupcialidad global cayó, ¿sí? En países como Colombia o Chile. Y lo que se pasó justamente esto que estábamos hablando hacia la migración hacia la autonomía de la voluntad, ¿no? Este término tan innovador en el Código Civil, el comercial nuevo, ¿sí? El del 2015. Después, a otra cuestión, ¿sí? A otro tema que me gustaría pasar es el convenio regulador, ¿sí? Em, sobre este tema, te pregunto, Julio, ¿cuáles son, a tu modo de ver, los mayores desafíos en la elaboración y ejecución de convenios reguladores y qué criterios deberían guiar a los jueces para validar o revisar estos acuerdos? Mira, yo creo que el mayor desafío no lo tienen los jueces, sino lo tienen los operadores jurídicos. Y volvemos al tema del comienzo. El mayor desafío lo tienen los abogados que tienen que trabajar con las partes. Pero si yo que me dedico a ejecutar pagarés en el banco o de una financiera, le hago el divorcio a mi amigo, a mi amiga, a mi primo, por toda la buena voluntad del mundo, probablemente no pueda tener la expertise para hacer un buen convenio. Cada convenio, por supuesto que hay patrones que se repiten, ¿no? Como vacaciones, las fiestas, los cumpleaños, pero después cada familia nos presenta sus particularidades. Entender cómo funciona esto, explorarlas, ir al detalle, ver las distintas dinámicas, las distintas posibilidades, ya requiere como de un plus de conocimiento. Y en este sentido, llevar una buena propuesta o un buen convenio, ya si fuera una presentación en conjunto, el del divorcio. Recordemos que la propuesta es para los divorcios unilaterales y el convenio regulador para los que se presentan de manera conjunta, que son las dos modalidades posibles para presentar el divorcio. Requiere de un trabajo, de un buen trabajo profesional. Entonces, el juez en definitiva lo que va a hacer es revisar que no haya grandes vulneraciones de derecho, que pueda detectar de que no haya una parte más vulnerable y que no se vea de alguna manera burlada en derechos fundamentales. Pero ahora después, si las dos partes signatarias del convenio son mayores de edad y capaces, no va a haber demasiada discusión en torno a ello. Puede haber alguna objeción por parte del defensor de menores si también ve algo medio extraño que le llame la atención respecto de lo que atañe al desenvolvimiento del régimen de parentalidad. A mi modo de ver, no es tanto un problema de los jueces o digamos, un desafío de los jueces, sino más bien de los operadores jurídicos, ¿no es cierto? Muchas veces ocurre que, bueno, le hacemos el divorcio total, le sale un trámite al amigo, a la amiga, al primo, a la prima, pero no hay un verdadero conocimiento del tema, las, eh, todos los intersticios que tiene la redacción de un buen convenio o de una buena propuesta.
que no solamente significa conocer a fondo a la familia, sino imaginar todas las hipótesis futuras de conflicto y preverlas. Y eso lo da la experiencia en el trabajo de campo. Entonces, uno puede bajar un modelo de internet muy completo, muy lindo, pero con eso no alcanza. Y además uno, no solamente que debe conocer esa realidad familiar, sino además debe tener una mirada crítica y poder darse cuenta cómo va a desenvolverse esa dinámica. Y eso lo da la experiencia de estar en el tema. ¿M? De la misma manera que el especialista en derecho penal puede imaginarse múltiples escenarios en una estrategia o en una teoría del caso a lo largo del desenvolvimiento de un proceso. Bueno, lo mismo ocurre y además muchas veces es también conocer la realidad de los tribunales a los que vamos a enfrentar. Por ahí determinados juzgados tienen más una idiosincrasia, otros tienen otra, cambian los lugares, y la edad de los jueces, ¿no? Entonces, ir conociendo esto solamente lo tiene el que está trabajando todos los días. Los jueces, en definitiva, van a hacer un trabajo de homologación, van a mirar las formalidades de ese acuerdo, van a verificar de que no haya grandes vulneraciones de derechos, sobre todo si encuentran que alguna de las partes se encuentra en una condición especial de vulnerabilidad, y no va a haber muchas más objeciones que esas, salvo que aparezca algo muy grosero. Quizás el defensor de menores pueda mirar con un poquito más de detalle, pero en la medida que eso tenga que ver con el plan de parentalidad, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el desafío, para mi modo de ver, no reside tanto en los jueces, sino en un buen trabajo de los abogados. Y esto entronca con lo que hablábamos al comienzo. Bueno, en definitiva, tiene que ver con una buena formación jurídica, con una especialización que para mí todos deberían ir logrando con el paso del tiempo. No hay que salir desesperado a la cancha, recién recibido, lleno de energía y entusiasmo, sino ser prudente, no para estar llenos de miedo, ni muchísimo menos, pero para entender que todo en la vida es un proceso de maduración que lleva su tiempo. Y convertirnos en abogados es un camino de toda la vida. No es que, bueno, porque ya llegué al título, ya está. No, cuando yo llego al título, en realidad, esto recién empieza. Y sobre todo un poco, como termina ocurriendo a mi modo de ver en las universidades en general, que al haberse producido un fenómeno que no es patrimonio exclusivo de la Argentina, sino a mi modo de ver mundial, ha habido una suerte de evaluación de las credenciales universitarias, hace que muchas veces los títulos universitarios no estén realmente a la altura de lo esperado, sino que parezcamos más bachilleres orientados en una determinada área, ¿no es cierto? Digo, más allá de la formalidad del título, no estoy haciendo referencia al título de bachiller en Derecho, entonces al título formal. Entonces, hay todo un camino que se va a desarrollar con posterioridad. De ahí que es la importancia de orientarse en una determinada área, practicar en esa área, y si uno deja de practicar y uno deja de estar en tema, todos los días es un poco menos abogado. Esto lo decía Couture, si mal no recuerdo. Así que bueno, para mí pasa más que nada por ahí. Los grandes desafíos pasan por ese lado, Matías. Sí, sí, eso que mencionás es un punto clave. Y para no extenderme mucho, que estuvo muy completo y eh, esta visión desde tu punto de vista. Por ejemplo, en México, el matrimonio cayó casi 10 puntos en las últimas 2 décadas. Y el concubinato, que acá se le llama más uniones convivenciales técnicamente, subió al 18%. Incluso acá, ¿no? En este plano actual del derecho de familia es mucho, se está volviendo más normal de alguna manera las uniones convivenciales, ¿no? Pero Estos yo 2 años, te sí. interrumpo. Estos datos terminan siendo como los últimos fotogramas de una película mucho más larga. Si nosotros miramos mucho más atrás en el tiempo, vamos a advertir que fue más habitual la consensualidad que la matrimonialidad. Esto no es tan cierto como parece. Fíjense ustedes que cuando ustedes estudian el derecho romano, una de las formas matrimoniales era el usus, es decir, de alguna manera, la convivencia. Si nosotros miramos, para no irnos tan atrás en el tiempo, simplemente eh, mediados del siglo XIX, los primeros censos, encontramos que la tasa de consensualidad era más alta que la matrimonialidad. ¿Esto qué significa? Que quizás sí en las clases menos acomodadas encontramos menos matrimonio porque como que era una cosa de la gente de alta alcurnia y no tanto de ellos. Pero visto
en términos de población general, ha predominado a lo largo de la historia mucho el concubinato. Llamábamos concubinato en la época medieval al contubernio, era una forma aceptada. Entonces, en definitiva, de alguna manera son cosas que van y vienen, ¿no es cierto? La realidad humana es juntarse, digamos, de alguna manera, con la forma que queramos, se da por ese lado. Ahora bien, un poco entroncando con lo que decíamos hace un rato, ¿no? El Código Civil y Comercial dice, bueno, yo no voy a hacer una valoración ética de cada proyecto de vida. En la medida que no haya una afectación a derechos de terceros, yo acepto la diversidad de familias, ¿no? De modelos familiares, que no es algo que aparece ahora, es algo que viene hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que quizás ahora nos animamos a ponerlo más sobre el tapete, pero cuando uno empieza a rascar un poco más en la historia, encontramos que estas cosas existían. Entonces, en definitiva, lo que hace el Código Civil es recoger, el Código Civil y Comercial es recoger el guante y decir, bueno, nos encontramos con diversas formas familiares, no llega a regularlas todas, ni mucho menos, pero sí empieza a hacerse cargo de establecer un orden y establecer cuáles van a ser los efectos jurídicos, ¿no es cierto? Porque antes encontrábamos una gran división entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Ahora, en el Código Civil de Vélez también teníamos hijos acrílicos, hijos adulterinos, hijos incestuosos, todos con efectos jurídicos distintos y el pato del abogado pagaba el hijo o la hija, que no podía acceder a los derechos sucesorios o al derecho alimentario. Bueno, este tipo de cosas, esta visión más humanista, sin hacer una valoración ética de esas conductas que quedan reservadas a Dios, ¿no es cierto? Artículo 19 de la Constitución, no, en la medida que esto, repito, no genera una afectación de derechos a terceros, bueno, vamos a poner un orden. Y esto es muy importante, poner un orden, saber con qué reglas vamos a tener que operar. Esto nos da previsibilidad, ¿sí? Y también es muy pedagógico para la sociedad, en la medida que las normas estén redactadas de manera clara y no de manera oscura. Entonces, la gente puede entender o acceder a la información y entender cuáles son sus derechos y cuáles no son sus derechos, qué esperar y qué no esperar, y a partir de ahí obrar en consecuencia. Y esto tiene un valor social enorme. Nos lleva a tener una vida social más ordenada, más previsible y más responsable, porque también sé que si voy a hacer algo por afuera de esas leyes, van a haber consecuencias. En algunos casos de gravedad penal y en otros casos simplemente sanciones civiles. ¿Mm? Entonces, esto resulta muy importante y en este sentido otra de las grandes incorporaciones fue la regulación de la unión convivencial al Código Civil y Comercial, que, bueno, en definitiva lo regula con efectos no iguales al matrimonio, pero con algunos aspectos semejantes, respondiendo a una realidad que uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero que existe y que está dada en gran medida, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, poner una regulación sobre esto creo que habla de una madurez social, a mi modo de ver, y por lo tanto jurídica, porque siempre el derecho viene corriendo un poco más atrás que lo viene haciendo la sociedad. Estemos en lo personal de acuerdo o no estemos de acuerdo. Digo, es una realidad que está dada ahí, independientemente de lo que cada uno quisiera que las cosas fueran. ¿Mm? Y en eso hay que ser respetuoso, me parece. Ahí sí, eso me parece. Sí, sí, ¿Verdad, totalmente. Matías? No, por favor, la protección del patrimonio familiar es importante que quede respaldada al interés superior del niño y estos efectos de la herencia, derechos sucesorios que traen muchos temas para hablar, la unión convivencial, el fenómeno de la unión convivencial, que también tiene una visión jurisprudencial a veces distinta, sí, del código que quedan muchos extremos a criterio de los operadores judiciales muchas veces, y hay muchas innovaciones en esos temas, porque si bien el Código Civil es el derecho positivo, como nos diría Kelsen, es de interpretación, y cada operador jurídico tiene su interpretación, ¿sí? Cada tribunal, como antes mencionábamos. Ahora, pasando a otro punto, ¿sí? Vamos a pasar un poco a las inconsistencias del régimen patrimonial, separación de hecho, comunidad de ganancia, efectos retroactivos, ¿sí? Seguramente acá, para los colegas o la gente más asociada al derecho, ¿sí? O también a algún tema mediático, el caso Sarlo, ¿no? Que revivió este debate sobre la razonabilidad de los efectos retroactivos, los límites del sistema y los fundamentos de la ganancialidad. Bueno, después lo pueden ver a fondo, el caso Sarlo, que era básicamente había un matrimonio el cual
básicamente se habían separado de hecho, pero no se habían efectuado lo que viene a ser el divorcio formal. Entonces, acá viene todo este inconveniente en el régimen patrimonial que vamos a consultarle. Sobre este tema, Julio, ¿qué opinión te merece esta tensión entre separación de hecho, continuidad de la comunidad de ganancias y exclusión sucesoria? ¿Y qué reformas o criterios interpretativos considerás adecuados para resolver estas inconsistencias que impactan de manera fuerte en la práctica de familia, en casos reales, ¿no? En el ejercicio, en la práctica diaria? Mira, el Código Civil y Comercial, vamos a dejar de lado lo que ocurría en las reformas de Vélez, pero para tomar solamente el 2015 para acá, eh, parte de la idea de que la affectio maritalis, o sea, la idea de mantenernos juntos, es una decisión conjunta y concurrente. Cuando eso desaparece, ya el proyecto cae. Entonces, por un lado, el Código Civil y Comercial, al igual que lo hacía ya la 23.515 en el código anterior, lleva con efecto retroactivo la disolución del régimen de comunidad. Porque si ya no vamos a vivir juntos más de manera definitiva, no es que estamos separados momentáneamente haciendo una prueba, o que, bueno, yo tengo que viajar porque, no sé, soy ingeniero agrónomo y me la paso viajando, no, digamos, cuando ya hay una decisión de poner un punto final de manera definitiva, el Código Civil y Comercial lleva entonces, dice, bueno, acá va a cesar la ganancialidad. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más esfuerzo en común, ¿m?, en la producción de bienes. La idea de ganancialidad tiene que ver con el esfuerzo común, ¿sí? Entonces, termina en ese punto. Ahora bien, es más o menos fácil acreditable esa separación de hechos, sobre todo un poco si retomamos esta idea pedagógica. Si yo antes de separarme voy, consulto, me asesoro, puedo saber que es importante dejar establecer una fecha más o menos determinable el día de mañana para poder poner este punto de cierre. Ahora, puede ocurrir que la separación de hecho haya ocurrido, pero que sin embargo no haya una decisión de llevarlo al plano del divorcio. Entonces, lo que puede ocurrir es que en el medio uno de los dos fallezca, ¿sí? Entonces, ese pasa a ser un supuesto no de pérdida de vocación sucesoria, porque no hay una disolución del vínculo matrimonial, sino de exclusión, ¿sí?, del cónyuge que se ha separado de la herencia. ¿Por qué? Porque funciona a pedido de parte, que fue lo que pasó un poco en Sarlo, ¿no? Entonces, el heredero interesado dice, no, mire, usted ya acá no tiene ningún interés, porque usted ya estaba separado hace 20 años, no puede venir ahora a decir que ha sido parte del esfuerzo común la construcción de ese patrimonio, o mucho menos de lo que había de bienes propios, ahora venir a recibirlos, ¿no es cierto? Pero muchas veces, a veces hay acuerdos en otro sentido, los padres están separados y los hijos prefieren no tocar esa situación. Entonces, es una inconsistencia a primera vista, ¿sí? Pero cuando uno miramos un poquito más en profundidad, nos damos cuenta que quizás no haya mucha manera de conciliar estas dos realidades. Primero, por un tema registral. Digo, si yo no me divorcio y no noto la sentencia, no hay nadie en el mundo que se entere que yo estoy divorciado y por lo tanto que se ha extinguido el régimen de comunidad. Ustedes recuerden que aún los que se han casado bajo el nuevo Código Civil y Comercial, se presume, ¿sí?, o mejor dicho, por defecto, el régimen supletorio, frente a una falta de opción por el régimen de separación, automáticamente, ¿sí?, se desaplica el régimen de comunidad, que es la regla general. Entonces, si en el acta de matrimonio, en la nota marginal, no surge que hubo una opción por el régimen de separación, o que hubo una sentencia de divorcio que haya entonces llevado con efectos retroactivos el régimen de extinción del régimen de comunidad, entonces los terceros de buena fe nunca se van a enterar. Entonces, como estas cosas de hecho no tienen automáticamente su reflejo, registralmente, no hay otra manera de que esto pueda llevarse adelante. Fíjense ustedes que en el terreno que va de la separación de hecho a que efectivamente se decreta el divorcio y opera este efecto retroactivo de la extinción del régimen de comunidad,
eh, esos gananciales que se generan en todo ese interregno, se los califica como gananciales anómalos, porque en principio rige el principio de ganancialidad, en principio hay que seguir requiriendo el asentimiento conyugal para disponer de ello, pero que sin embargo, cuando opere entonces la sentencia de divorcio y llevemos adelante las tareas de liquidación y partición, van a quedar excluidas. O sea que va a ser un efecto con posterioridad, pero mientras que esto no ocurra, la gestión de esos bienes y la disposición de esos bienes va a seguir funcionando como si estuvieran casados. Bueno, es producto, digamos, de una realidad entonces, fáctica que no tiene una correspondencia jurídica. Claro, esto a primera vista parece una inconsistencia, pero que por lo menos por ahora no tenemos manera de solucionarlo, o por lo menos yo no he leído alguna manera razonable de solucionarlo. Así que estas inconsistencias en parte son inevitables, pero en parte también, como funcionan eh, bajo el principio dispositivo, que es a pedido de parte, puede haber un interés concurrente de ambas partes de mantener el status quo a pesar de que no haya convivencia. Sea entonces para no peticionar la exclusión hereditaria, porque me interesa que de todas maneras mi cónyuge me herede para el día de mañana no sobrecargar a mis hijos porque por razones patrimoniales, de pensión o lo que fuera, o bien porque simplemente preferimos mantener esta separación de hecho y no llevar al divorcio. A veces puede ser por razones religiosas, a veces porque simplemente no les interesa. No todo el mundo está pensando en volver a casarse, ¿no es cierto? Entonces, hay múltiples razones que puedan justificar esta razón y de alguna manera estos interregnos medios grises permiten, con un adecuado asesoramiento, jugar con esto, ¿no? Así que bueno, son inconsistencias que pueden ser conciliables, aparentes Sí. inconsistencias conciliables. Sí, sí, totalmente así como indicás. E incluso si uno se pone a analizar de fondo este expediente, ¿no? Del caso Sarlo, que yo en su momento hay un artículo publicado de mi autoría que justamente analiza esta cuestión de esta, el análisis de esta retroactividad de la extinción del régimen de comunidad, el artículo 480, que principalmente yo analizo un poco lo que sostienen las doctoras Modi, Bassett, Penayo y demás sobre este tema, muy interesante, y en el tema en cuanto a judicial expediente, ver un poco cuál es ese criterio, ¿no? Que hay muchas veces criterios opuestos eh, sobre la interpretación del artículo 480, justamente. Incluso hay pocos fallos sobre la interpretación del artículo 480. Si no me equivoco, hay uno de un tribunal de La Pampa, acá hay este caso, después sobre los años 1920, 21 hay otro, pero es un tema que claramente el Código Civil no es claro en ese sentido y necesita una interpretación o una, como se le dice, lege ferenda o el otro método, sí, es decir, un método en cuanto a la interpretación de la ley o la creación de una nueva Ley ley, lata. lege lata, exactamente, no me acordaba, sobre estos temas. Es muy interesante el análisis doctrinario, sí. Bueno, Julio, yo ahora te dejo, le voy a permitir que venga Iván desde su perspectiva jurídica y sociológica que va a realizar algunas preguntas, sí. Encantado, cómo no. Dale, muchísimas gracias, Mati. Bueno, para hablar un poco sobre el derecho de familia, hablando sobre estas situaciones que se daban o, bueno, que ha sido explayando, te quería preguntar, ¿cuáles identificás como las problemáticas más relevantes que enfrenta hoy el derecho de familia en la Argentina y hacia dónde debería orientarse la evolución de la jurisprudencia y la parte legislativa para dar respuestas adecuadas a esta dinámica actual de los vínculos familiares? El problema del derecho es que siempre es ex post. Las cosas ya ocurrieron, ¿no es cierto? Sería mucho más interesante poder pensar en acciones ex antes para que la gente no llegue al conflicto. Me parece que el gran desafío está ahí y probablemente no tenga que ver tanto con el operador jurídico, porque cuando el caso llega al juez, uno ya le cuenta al juez hechos que han pasado. Mm, Entonces, probablemente el gran desafío es poder reorganizar frente a lo que queda de esa organización familiar, esto que decíamos de manera más pacífica, este nuevo orden. Lo interesante sería poder trabajar en todo lo previo para evitar los conflictos, ¿no es cierto? Un poco
seguir tocando las leyes y seguir esperando más de las leyes, de alguna manera es, digamos, una fuga para adelante. ¿Por qué? Mm. Porque el derecho no tiene sus límites, digamos, es un instrumento más, tiene sus límites, podemos mejorar un poco las redacciones. Fíjate vos, nosotros teníamos el código de Vélez que yo decía que era un buen auto con el que podíamos circular. Ahora tenemos un auto mejor. ¿Cuánto cambió la realidad social? No cambió tanto, digamos. Los problemas siguen siendo los mismos. La gente se sigue peleando igual. Entonces, en todo caso, lo que podemos trabajar es, bueno, como decíamos antes, en un proceso de divorcio que desinflame más la situación. Pero la gente está peleada igual, digamos. Nadie dice un divorcio, digamos, pues sí en buenos términos, pero no porque haya afecto marital, justamente. Entonces, es una pregunta que en definitiva nadie va a poder responder porque el derecho se queda corto. El derecho se queda corto. Llega hasta ahí, puede mejorar un poco más el servicio de justicia con mejores operadores o con más recursos económicos, pero el conflicto sigue siendo el conflicto. Me parece que en todo caso la pregunta es, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad que tenemos grandes índices de litigiosidad o de conflicto? Bueno, entonces quizás la pregunta pase por ese lado, ¿no? Pero me parece que desde lo jurídico no podemos dar una respuesta. No sé si soy muy desalentador con mi contestación, Iván, pero bueno, más o menos No, creo está interpretar perfecto. eso. Yo, de hecho, retomando un poco, bueno, lo que decías acá, de qué herramientas también crees que son necesarias para que podamos abordar, bueno, ya sé que vos tenés una perspectiva más desalentadora, pero digamos, ¿qué herramientas se podrían forjar para abordar y mejorar esta situación? Yo creo que pensando en estrategias ex antes, deberíamos pensar que el Estado tenga dispositivos, el Estado o asociaciones o lo que fuera, en donde puedan ofrecer con más difusión ámbitos en donde tener, llevar acuerdos, en donde puedan trabajar terapéuticas. Hay muchas veces que son modelos disfuncionales, pero más por razones vinculadas por razones psicológicas o por modelos mal aprendidos. Bueno, yo creo que hay un montón de herramientas que podrían por ahí trabajarse para que la gente tenga más a disposición eh, que puedan orientar sus conductas antes de llegar, digamos, al quiebre, ¿no? Si vos me preguntás, creo que pasa por ahí. Después hay otros conflictos. Bueno, ¿qué pasa con la adopción? Bueno, eso ya no tiene que ver con un conflicto de los padres que quieren adoptar, o qué pasa con aquel padre que no ha reconocido un hijo. Bueno, hay otro tipo de acciones, pero que por ahí no encierran tanto un conflicto de dinámica relacional, o a veces sí, pero me parece que como veníamos hablando del divorcio, lo pienso en estos términos y decir, bueno, ¿qué acciones que probablemente estén fuera del marco judicial se podrían llevar adelante para tratar de ayudar a todos aquellos convivientes o cónyuges que empiezan a experimentar las primeras crisis para reencauzarse? Fíjate que cuando vos miras las estadísticas de divorcio, encontrás dos grandes picos, a los 10 y a los 20 años, ¿no es cierto? Bueno, la vida matrimonial puede ser muy linda, pero también tiene sus sinsabores. Entonces, frente a eso, que a veces de ese lado B, muchas veces cuando se inician las relaciones no se habla de cómo ayudar a sobrellevarlas, sobre todo con el desgaste después de varios años de matrimonio, cuando vienen los hijos, cuando los hijos son chicos y hay mucho desgaste, qué pasa cuando se resignifican las dinámicas porque los hijos se vuelven adolescentes y empiezan la conflictividad adolescente o el nido vacío, bueno, que son todos grandes hitos que van llevando a crisis. Bueno, ¿estamos ayudando a todas esas parejas a atravesar esos conflictos, esos desafíos o a gestionarlos del mejor modo posible? ¿O simplemente queda a instancias de algunos pocos interesados o que tienen incentivos de acudir a ciertos centros o lo que fuera? Bueno, quizás estaría faltando mayor difusión de que esto es algo más habitual de lo que parece, ponerlo más cerca, poner actividades o especialistas que trabajen más cercanos a la comunidad, asumiendo que esto es una realidad. Quizás a partir de ahí podemos pensar en vínculos más sanos, no solamente entre cónyuges, entre convivientes, sino también con los hijos, y esto entre
no digo hacer una sociedad perfecta, pero sí a sobrellevarlo mejor, ¿no? Las dificultades van a estar siempre, ¿no? Me parece que habría que apostar más a algo de ese color, más que a más reformas legislativas, ¿no? No, sí, por supuesto. Y bueno, te quería hacer una pregunta más, de un tema más, y con esto ya cerramos, que era sobre, te quería preguntar, la restricción a la capacidad por razones de salud mental, Sí. que es sobre el derecho de las personas con discapacidad, que bueno, el Estado brinda herramientas y un marco teórico, pero la realidad es que si uno revisa las estadísticas del ANDIS hasta el día de hoy, la mayoría de la asistencia que reciben una persona o de apoyo viene del propio núcleo familiar. Entonces te quería preguntar, eh, ¿cuáles son los desafíos estructurales que aún quedan pendientes para el Estado, para poder consolidar un modelo verdaderamente centrado en la persona, y cómo está haciendo esa transición en términos jurídicos? A ver, está muy bien que que los niveles de apoyo y de cuidado queden en el ámbito familiar, porque si no, esto significaría institucionalizarlos a todos, lo cual Ok. sería muy despersonalizante, con lo cual es un buen dato. Ahora bien, ¿esto significa que esos apoyos dados a nivel familiar están bien dados? ¿Que esos apoyos además tienen sus respectivos apoyos profesionales? Bueno, ahí es quizás en donde la cosa empieza a crujir y todo vuelve al mismo punto, el financiamiento. Todas estas cosas de las que veníamos hablando recién, todo muy bonito, pero todo requiere dinero. En un país que, como decíamos al comienzo, la mayoría de la gente no tiene dinero. Ya, digamos, basta con ver las tasas de pobreza de la Argentina de los últimos años y las tasas históricas. Entonces, hay un problema de que tener todos estos dispositivos requieren también dinero y tiempo de formación de los recursos humanos. Entonces, es una apuesta a muy largo plazo. Si nos quedamos nuevamente en la poesía jurídica, bueno, tenemos derecho a esto, o sea, todas cosas muy bonitas, pero que en definitiva después llevarlas a la práctica son prácticamente inviables. Y más allá de lo que digan las normas, si no podemos modificar las prácticas sociales, no hemos avanzado nada. Porque en definitiva, si no hay un cambio de conductas a nivel generalizado, no hay ningún impacto. O sea, yo puedo ponerte una norma mucho más, redactar una norma mucho más acorde a la convención. Ahora, si después nadie va a modificar sus conductas o simplemente va a llamar de un modo más moderno lo mismo que venía haciendo antes, y la verdad que no hay ningún cambio. Entonces, llevar adelante los cambios, no solamente poner recursos económicos, sino también llevar recursos humanos, formarlos, capacitarlos. Digo, hay un montón de acciones que hay que hacer a lo largo de mucho tiempo para que esas modificaciones se vayan dando. Ahora bien, está muy bien de que estos apoyos primariamente vengan de la familia, que la gente siga viviendo en el seno de sus familias o en el seno de sus comunidades y no mandar a todo el mundo a instituciones, digamos, que es mucho más despersonalizado. Eso me parece que es un buen dato. Y por otro lado, no hay que confundir los apoyos para la vida diaria de los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, que es lo que está vinculado con los juicios de restricción de la capacidad jurídica, que es justamente la posibilidad de ejercer autónomamente derechos en el ámbito civil. Vender, comprar, casarse, reconocer hijos, etcétera. Bueno, este tipo de apoyos tienen un plus que a veces requieren hasta un cierto conocimiento jurídico. Y ahí también lo que se necesita es fortalecer la asistencia jurídica a esos familiares, porque muchas veces hay un mal desempeño, no por mala voluntad, por supuesto que siempre hay algún crápula, pero muchas veces por desconocimiento. Entonces, todo este apuntalamiento requiere una organización, requiere una apuesta a muy largo plazo, no solamente de recursos económicos, repito, sino también de recursos intelectuales, formación, capacitarse, y una intervención interdisciplinaria, porque esto no es que un abogado lo puede, lo puede ver todo, ¿no? Pero bueno, ojo también, que muchas manos en un plato enchastran. Entonces ese punto de equilibrio es difícil. Ok. No, nada, antes que nada, bueno, eh, te agradezco el tiempo. Por mi parte, bueno, lo que eran las preguntas del parte sociológico ya las terminé, así que bueno,
Ahora le quería dar la palabra a Mati para que hagamos el cierre. Y nada, te agradezco un montón, Julio. No, ustedes. Sí, bueno, hemos llegado al cierre de la entrevista, ¿sí? Quería tomarme este pequeño espacio para hacer este agradecimiento final y despedida. Dale. Específicamente, Julio, quería agradecerte sinceramente por haberte sumado, ¿sí? A este espacio de entrevistas para legislar, poder dedicar tu tiempo y compartir tu mirada y reflexión en materia de derecho de familia. Aprovecho también para felicitarte por la excelente cátedra de la que formas parte, la cátedra de la doctora Lidia Beatriz Hernández, ¿sí? Que es realmente un ejemplo, ¿sí? De rigor, claridad y compromiso académico en la Facultad de Derecho. Yo tuve la oportunidad de cursar con vos hace un tiempo y sigo valorando muchísimo esa experiencia, ¿sí? La claridad de tus explicaciones, el material y demás, y el enfoque específicamente histórico que se le daba que muchas veces se omite. Más allá que hoy mi especialización está en el derecho penal, eh, desde hace mucho tiempo doy clases de familia y sucesiones en una cátedra que soy ayudante y todo lo que aprendí en tu cursada siempre me sirvió para profundizar, ¿sí? Más que nada en mi práctica docente. Me sirve día a día. Julio, quería decir simplemente esto y ya les doy la palabra. Sos uno de esos profesores que uno puede contar con los dedos de la mano, personas que dejan una huella genuina en la carrera académica y profesional. Y para ir cerrando, le cedo primero la palabra a Iván, para si quiere hacer alguna reflexión, y luego a Julio. Así ya acabamos hoy. Dale, mi gracias, Mati. Y bueno, trataré de ser escueto, así le doy la palabra a Julio también. No, que como para reflexionar, primero que nada le agradezco a los dos por la oportunidad, por el momento de la entrevista. Quise aportar un poco más por el lado sociológico, bueno, por eso preguntaba del tema del Andis y que bueno, me fuiste respondiendo de cómo podemos hacer que el cuidado brinde herramientas del Estado siempre habiendo el equilibrio, ¿no? Entre lo que es el núcleo familiar y el Estado y que los dos puedan ayudar a estas personas con a veces discapacidad por razones de salud mental. Así que nada, era eso. Mil gracias. Te cedo la palabra, Julio. Bueno, no, gracias a ustedes, me hicieron sentir súper cómodo. Me parece que estos espacios también son muy importantes para poder difundir. Bueno, ahora hoy tocó desde el lado de la Facultad de Derecho, qué es lo que ocurre ahí adentro, cuáles son otras miradas, que a veces también quedan un poco tapadas por, bueno, la gran cantidad de datos y de información. Y además, bueno, lo que nosotros, nuestra actividad no deja de ser un poco de nicho, ¿no? Así que bueno, les agradezco un montón esta posibilidad. Les deseo muchos éxitos a los dos y bueno, por supuesto al proyecto de Legizar. Y bueno, espero verlos pronto a los dos y al resto del equipo en futuras actividades. No, por favor, Julio. Gracias a vos y agradezco, Iván. Así ya cerramos. Yo suelo generalmente realizar las entrevistas de manera individual, pero en este caso me pareció especialmente enriquecedor, ¿sí? El interés de Iván y de poder hacerlo de manera conjunta, sumando su mirada sociológica en estos temas que fuimos abordando. La Así mirada que sí, se interdisciplinaria enriquece, ¿no? enriquece un montón. Así que de mi parte, Julio, y también de Iván, te deseamos un excelente comienzo de este ciclo lectivo 2026. Mucha salud y un abrazo gigante. Nos estamos viendo. Igualmente para ustedes, No, ¿eh? por Fuerte favor. abrazo.